Ajá. En la Rusia zarista, Ilya Ehrenburg nace en 1891, cuando todavía es Rusia, todo este país tan enorme, Rusia. Y muere él siendo soviético en 1967, pues ya después de 1917 que tiene lugar la Revolución Rusa. Bueno, esta sería la diferencia. No, están aquí controlando el volumen. Perfecto. Esa sería la diferencia entre Rusia y la Unión Soviética. Entonces, Ilya Ehrenburg, como vemos, nace el 27 de enero. Cuando me dijeron, ¿por qué no presentas un libro el 27 de enero? Fíjate, era 27. Sí. Y ya quedó así, y después me puse a recopilar mi información y me acordé y me encontré que fue el 27 de enero. Bueno, cuando después hubo este cambio, que lo adelantáramos, dije, bueno, no importa. Si hubiera sido el próximo martes, fuera justamente en el aniversario de nacimiento de Ilya. Básicamente se conoce como escritor y periodista, desarrollado todo sobre en el siglo XX, y vamos a tener un dato aquí que va a ser importante, un dato importante dentro de la historia de Ilya Ehrenburg y en el asunto de todos los escritores de la Unión Soviética. ¿Qué significará, fíjense bien, tener el premio Stalin de la Paz en 1952? Vamos a dejar ese dato por ahí alojado. ¿Qué significa recibir un premio de Stalin? Vamos a ver. Antes de hablar de la obra propiamente del Deshielo, vamos a hablar sobre Ilya Ehrenburg, porque fue un personaje muy polémico. Hay quien dice que fue muy astuto e incluso por algunos de sus propios contemporáneos hasta despreciado. Vamos a ver por qué. Ilya Ehrenburg, bueno, en sus años mozos, como la edad de muchos de los que están aquí, es activista político, participa en el movimiento estudiantil justamente de la Universidad de Moscú, él siendo estudiante de Moscú. Participa en la Revolución de 1905. 1905 es un movimiento previo a la Revolución Rusa del 17. Y bueno, se la pasa en París, en Rusia, París, la Unión Soviética y bueno, y también España. Entonces, aquí se dan los cimientos de Ilya Ehrenburg por su pasión hacia la política, hacia el activismo, ¿no? Si alguien quiere hacer preguntas en el transcurso, porque bueno, a mí me hubiera gustado más, le platicaba hace rato a Silvia, que fuera como un círculo, que nos pudiéramos sentar todos en círculo, y más que una sesión o una clase o un análisis literario, que fuera conversación. Así que si alguien tiene dudas o intervención, perfecto, bienvenido en el transcurso, ¿de acuerdo? Fue corresponsal de guerra para un periódico ruso muy famoso, antes de Pravda, se llamaba Izvestia. Y todo este periodo en el que trabajó como corresponsal de guerra fue beneficiado por el régimen stalinista. Fue un sobreviviente del régimen stalinista, un poco hábil. Vive y narra importantes periodos históricos mundiales, es decir, él vive no solamente la propia revolución de 1905, cuando él es joven y se va a las marchas y se va a las manifestaciones desde 1905, participa en la de 1917, que es la plena revolución rusa, Primera y Segunda Guerra Mundial, y todavía alcanza gran parte de la Guerra Fría, ¿no? De este periodo de la Guerra Fría, pues ya vimos que muere como por 1967. Entonces, fíjense, haber vivido estos periodos tan difíciles, este régimen estalinista. ¿Alguien ha oído hablar algo sobre el régimen estalinista que nos pueda decir? Si yo digo Stalin, ¿con qué lo evocan rápidamente? ¿Con qué evocan Stalin? Dictadura, represión, poder, muy bien. Los gulag, sí. Stalin, destierro, claro, también. ¿Qué más? Bueno, fue criticado porque... Pasen, bienvenidos a la plática. Entonces, vive y sobrevive este periodo de Lenin, les presento a Lenin, Stalin,
y el que sigue gobernando la Unión Soviética después de Stalin, el famoso Nikita Khrushchev, famoso porque cuando él se enojaba dicen que sacaba un zapato y golpeaba en la mesa, en estas grandes concentraciones del Partido Comunista, ¿no? Y bueno, era un poco irritable. Ilya Ehrenburg tenía mucha cercanía con Francia y con España. En ese tiempo, después de 1905, que iba a Francia y regresaba a la Unión Soviética y volvía como corresponsal de guerra, tuvo influencias de poetas y de escritores franceses como Paul Verlaine y Francis James. Trabó amistad también con Picasso y Apollinaire, ¿no? Se regodeó y convivió con artistas intelectuales de Europa Central, ¿no? Y viajó mucho a España y participó mucho con los obreros y los trabajadores en España, de donde escribe 3 obras también muy importantes a favor de los obreros. Al parecer, Ilya Ehrenburg a veces simpatizaba bien con el movimiento comunista, pero a veces también encontraba, por supuesto, críticas, sobre todo en este periodo stalinista. La Unión Soviética, desde Lenin hasta Gorbachov, era curioso, pero tenía un periodo de flexibilidad, bueno, sé que se le puede llamar un poco de flexibilidad, y uno de rigidez. Era uno y uno. Entonces, Lenin, instaurando el asunto del comunismo, Stalin desvirtuándolo completamente hasta llevarnos a todo lo que hemos dicho, con qué asociamos a Stalin. Después Khrushchev, que justamente esa transición, fíjense bien, se le llama el deshielo. Cuando se termina el periodo stalinista del terror, de la represión, y por la muerte de Stalin, y le sucede Nikita Khrushchev, ese periodo se le llamó el deshielo, justamente tomado de la obra de Ilya Ehrenburg. Después de Nikita Khrushchev siguió Chernenko, después de Chernenko Brezhnev, después de Brezhnev Andropov y finalmente Gorbachov. Entonces eran periodos de la historia de sube y baja, ¿no? Entonces Ilya Ehrenburg, bueno, esta simpatía con Francia y con España. Al ser corresponsal de guerra, escribe crónicas periodísticas que redacta y que recoge todo lo que vive en los campos de concentración. Recordemos que es Primera, Segunda Guerra Mundial, incluso Guerra Fría. Los publica en este diario soviético, ¿no? Era tanto su pasión por escribir y por animar a los soldados rusos que muchos coroneles y capitanes de guerra lo llamaban incendiario, ¿no? Y le daban a leer lo que él escribía en sus crónicas a los soldados rusos porque lo encontraban como muy animado, ¿no? Tuvo un gran compañero, Vasily Grossman, que escribieron un libro que fue censurado, obviamente durante todo este periodo stalinista, que se llamó El Libro Negro. Esta obra, como muchas, vamos a ver muchas otras que estuvieron censuradas durante el periodo stalinista, no verían la luz sino hasta el momento de la perestroika con Gorbachov. Este célebre Libro Negro todavía por ahí se puede encontrar. Este libro negro solo retrata los momentos históricos de la guerra, estos momentos crudos, difíciles, pero fue reeditado, bueno, fue editado por primera vez en Francia, después en la Unión Soviética, pero fíjense bien lo que hace Estados Unidos, retoma este libro y lo convierte bajo un segundo título que se llama El Libro Negro, ¿de qué creen? Le pone del comunismo, obviamente al final de la Guerra Fría, ¿no? Fue una de sus herramientas que utiliza Estados Unidos para negociar con Gorbachov la caída del comunismo, ¿no? La caída del comunismo no se da con la caída del muro de las Alemanias, se da con Gorbachov en 1985 y vamos a ver que la mano negra, bueno, sí, mano negra de Estados Unidos, por ahí, ¿no? Entonces, este es el original, ¿no? El Libro Negro, y van a encontrar ustedes después. ¿Sí se alcanza a ver o está un poco borroso?
De negro, ok. Encontrarán una versión que se llamará después editada por Estados Unidos. ¿Qué pasaba con los contemporáneos de Ilya Ehrenburg? Recordemos algunos, no exactamente de la misma edad, pero convivieron en el mismo periodo histórico. Tenemos a Mayakovsky. Si alguien lo ha oído, ahí por favor nos dicen que han leído de él o nada. Tenemos a Mandelstam, Bukharin, Essenin, bueno, Dr. Zhivago, que es de lo más conocido, ¿no? Boris Pasternak, Brodsky, mucho más joven, Marina Tsvetaeva y Yevtushenko, ¿no? Contemporáneos de Ilya Ehrenburg, pero todos ellos condenados a pagar sentencias, purgar condenas y destierro, ¿no? Como mencionaba, desterrados. ¿Por qué Ilya Ehrenburg no? Este hecho de que él haya sido de los pocos que no fueron desterrados y que incluso recibieron aquel premio de Stalin por su obra, es lo que le provocó el desprecio de muchos de sus contemporáneos. Esa es una visión de ellos, ¿no? Pero él dice, y muchos de sus biógrafos dicen que él fue astuto y logró sobrevivir. Su objetivo y su pasión era escribir, y escribir sobre la guerra y ser corresponsal. Y tuvo la habilidad o la astucia de negociar con las gentes de Stalin para poder permanecer, ¿no? La ventaja es que, bueno, una vez terminado el periodo de Stalin y del deshielo, Ilya Ehrenburg ayuda a muchos de ellos a regresar a la Unión Soviética, incluso les ayuda a irse a Francia para continuar con su obra. Y muchos dicen, si no hubiera sido por Ilya Ehrenburg, muchos de ellos no hubieran visto su obra publicada en otros países, ¿no? Esto nos lleva a reflexionar, a mí me lleva a reflexionar en aquel entonces y todavía ahora, ¿qué pasa con un escritor? O sea, ¿el escritor es solo él y su obra, o es también el escritor y lo que le rodea y su historia? ¿Por su historia lo juzgaremos su obra? ¿Qué opinan? A ver, ¿cuántos casos así conocen ustedes de escritores cuyo contexto histórico, ¿no?, antecedente personal, similar, digamos, más o menos a Ilya Ehrenburg, conocen? Es decir, ¿eso los haría despreciar su obra o hacerla menos o no leerla, como se dio? Muchos contemporáneos rusos despreciaban, no por la calidad de la obra de Ilya Ehrenburg, sino por sus acciones, ¿no? Napoleón III y Víctor Hugo tenían eso. Napoleón III y Víctor Hugo tenían ese conflicto, tanto que Víctor Hugo escribió en contra del régimen del Imperio francés y tuvo que emigrar, salir de Francia porque también lo hubieran fusilado. Ese es el que yo recuerdo. ¿Algunos de ustedes? De los contemporáneos estaba pensando, y ahorita de pronto pensé en Borges, ¿no?, que traían así como ese drama de que estaba a favor del régimen y todo, y bueno, se supone que por eso incluso no fue nominado al premio Nobel, ¿no? ¿Y quién? También, ¿sabes qué? Me estaba acordando de Camilo José Cela también. Sí. Claro, dicen que era totalmente servidor del régimen y sin embargo su obra pues era... A mí siempre me ha conflictuado un poco, en lo personal me ha conflictuado, como la historia personal, que a veces no es como tan congruente, se supone, o al menos eso a veces parecería, con la obra escrita, ¿no? Entonces sí, a veces me choca, y hay personas súper congruentes, no sé, de pronto pienso en Neruda, ¿no?, que sí era aguerrido, contestatario, y bueno, estaba muy congruente con su obra, ¿no? Y de muchos que yo creo que a lo mejor fueron en España, pensando por ejemplo en el franquismo, tantos que deben de haber sido, que yo desconozco, la verdad es que desconozco muchísimo, pero que sí han de haber sido y que su obra no pudo ser ni publicada en nada después, ¿no? Por servir a un sistema o el sistema del que está en el poder, ¿no?
Claro, y no cualquier sistema, ¿no? Estamos hablando de grandes dictaduras, de tiranos, ¿no? Aquí en México está el caso de Octavio Paz. Y que sí fueron cambiando mucho durante su vida, porque hubo un momento en el que él también era radical, estaba apoyando, digamos, causas populares cuando fue a España, y después, digamos, una vez que estaba como consagrado como escritor, su vínculo con Televisa le trajo muchísimas críticas y su postura ya mucho más conservadora, pero cuando era embajador en la India renuncia por la matanza de Tlatelolco. También Elena Garro, también. Claro. En sentido inverso, Alfonso Reyes, que era del régimen porfirista. Alfonso Reyes, que era del régimen porfirista, porque su padre estuvo en la Ciudadela, sin embargo, siguió escribiendo, pero el régimen no le daba tanta publicidad. Su obra más importante que incluso algunos otros escritores, sí, me atrevo a decir más importante que Carlos Fuentes. No, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. En fin, traer un libro a la plática, traer un libro a la conversación siempre es pretexto para hablar de cuántas cosas, ¿no? Podemos hablar del régimen stalinista, podemos hablar sobre el comunismo, podemos hablar más adelante vamos a hablar de las características de un régimen comunista, ¿no? Lo importante me parece sí que es la charla, ¿no? Una anécdota de Dr. Zhivago, Boris Pasternak también estuvo censurado en todo este periodo stalinista, y cuenta la anécdota de Chernenko cuando era director del Partido Comunista. Aquel que era el director del Partido Comunista de la Unión Soviética automáticamente era presidente de la Unión Soviética. Entonces cuentan, hay dos anécdotas muy curiosas de Chernenko ya cuando ha bajado este asunto tan intenso del estalinismo, que está en su gran mansión en la Unión Soviética, una casa muy lujosa con sirvientes y lujos, ¿no? Y la madre de Chernenko aún vivía, ya una mujer muy grande en silla de ruedas, y que el propio Chernenko paseaba a su madre ahí entre los jardines, pues muy europeos, muy a la francesa, y que la mamá de Chernenko volteaba y le decía: hijo, ¿qué será de nosotros cuando nos alcance el comunismo, ¿no? Viviendo ya en el propio comunismo. Y la anécdota de Brezhnev, creo que era Khrushchev, que estaba en un viaje en tren por toda Europa, la Unión Soviética, y leía al doctor Zhivago porque decía, bueno, no sé ni por qué está censurada, porque obviamente él hereda todas las censuras de Stalin, y dice, la voy a leer, no sé por qué está censurada. Pues termina el viaje en tren, después termina de leer Dr. Zhivago y no encontró una razón por la cual se haya censurado. Y así pasaba mucho con este periodo stalinista. En cine, por ejemplo, en la cinematografía soviética era muy común. Y entonces, una de las características, cuando un sistema es tan rígido, tan represor, surge la creatividad. Y entonces, para hacer una película en este periodo, tenía que pasar por la censura. Primero, a ver, el comité de censura, están escribiendo guiones, denme sus guiones, voy a ver de qué están escribiendo. Entonces ya leían un guión. Pues no, se trata de un edificio, de unas familias que viven en un edificio un poco viejo. Está bien, pasa la primera censura, que es el guión. Después, a ver, ya la quieren producir, voy a ir a vigilar que lo que estén rodando en la película equivalga exactamente al guión. Y ahí van los censores. No, sí, el rodaje se apega al guión, no están cambiando nada de lo que se autorizó. Segundo filtro, pasó la censura. Tercer filtro, la edición. Vamos a ver cómo están editando esa película los censores comunistas. Entonces ya revisaban la censura y no, pues al final se exhibía la película, pero bueno, pues eran tan poco suspicaces los censores, que al final esta película, que ahorita me acuerdo del nombre, se trataba de un edificio muy viejo,
un edificio viejo cuyas estructuras estaban a punto de desmoronar, los habitantes de cada familia vivían en disgusto, no había organización, había mucha burocracia en el trámite para vigilar el agua y los pagos. Entonces no se habían dado cuenta que era una gran metáfora del sistema. Entonces, el deshielo fue eso, la novela de Ilya Ehrenburg. Bueno, él escribe toda esta obra de la más conocida. Esta primera, Las extraordinarias aventuras de Julio Jurenito y sus discípulos. Les traigo una versión viejita. Bueno, todas estas obras, 13 Pipos, Una calle de Moscú, La vida agitada de Lassig, y bueno, la que nos interesa es la del deshielo en 1954. Su primera novela fue esa, la de Julio Jurenito, que por muchos está considerada como su mejor trabajo. Es posiblemente sí su mejor trabajo, pero la que yo más quiero es la del deshielo, que está aquí, que se escribe, él empieza a escribirla durante la dictadura de Stalin, y la termina justamente al final, ¿no? Porque la tenía preparada, era un asunto como que sí, negocio con el sistema para sobrevivir, para seguir publicando, escribiendo, pero por otra parte y en secreto publicaba y escribía estas novelas en las que se demostraba su desacuerdo con este periodo, ¿no? En 1954. Los personajes, ¿alguien ha leído la literatura rusa? Dostoyevsky, Tolstoy, ¿se acuerdan? Los personajes, me parece a mí que pues siempre son como personas muy cultas, ¿no? Son como, incluso, o eran campesinos, o eran muy intelectuales, ¿no? Siempre estaban... El deshielo es eso, de hecho la novela del deshielo abre con la sesión de lectura, vienen de una sesión de lectura como ahorita nosotros, en donde están debatiendo sobre algún tema, y la gente participa y habla y tienen dudas, y es muy similar a las reuniones que tienen del Partido Comunista. Reunirse en sesiones para hablar de literatura, de pintura, de música y después de cine era muy común, ¿no? Es una de las ventajas, me parece, del sistema comunista, la educación, ¿no? El nivel educativo que tienen. Y igual se juntaban para hablar de política. Entonces la novela abre con una sesión donde están todos hablando de los rusos, ¿no? De un autor que trae la novela para discutir en el grupo, a ver cómo va. Y así abre la novela. Entonces, así inicia el periodo conocido como el deshielo, a la muerte de Stalin. Y bueno, ¿alguien me quiere ayudar a leer esta parte que sintetice y que simboliza bien la novela del deshielo? ¿Quién quiere leer? A ver, de los jóvenes. En el cielo despejado por el deshielo que anuncia la primavera, una vida mejor se vislumbra. El pueblo soviético, que recién experimentaba el periodo estalinista del terror, percibía con el deshielo un sentimiento de liberación. Eso es lo que sintetiza. Aquí en el deshielo hay mezclada una historia de amor, bueno, varias historias de amor, varias historias de guerra, ¿no? Toda la experiencia de Ilya Ehrenburg como corresponsal de guerra las va a ir virtiendo en sus novelas. Y Deshielo tiene partes muy emotivas también sobre la guerra, ¿no? Uno de los personajes, Lena, en la novela, admira a Korotoyev, ¿no? Dice, contaba él tantas cosas de la guerra, de Alemania, de los camaradas. En sus relatos los hombres aparecían tan llenos de vida que Elena se imaginaba conocerlos realmente. Discutían sobre libros. Ella aseguraba que no lograba creer en la felicidad de Voropayev, otro personaje, ¿no? Admiraba al personaje que pues en realidad era el propio Ilya Ehrenburg, ¿no? Como corresponsal de guerra. Dice también otra frase, otro fragmento del deshielo. Dice, hablando del mismo, ¿no? Esta frase es como que refleja mucho a Ilya Ehrenburg. Dice, ¿sabe por qué me resulta simpático usted? Por lo testarudo que es. Está enamorado de su trabajo y no ceja en su empeño. Así es como se debe hacer. Cuando invento algo, a veces se ríen de mí, dicen que no sirve para nada,
pero yo, aún a sabiendas de que puedo haberme equivocado, me mantengo duro y firme, ¿no? Que es lo que hacía al final Ilia Eremburg. Bueno, para terminar con esta frase, también, ¿quién me ayuda a leerla? De los jóvenes, a ver, un joven que quiera leer la frase. 67 años, es ya un profundo otoño de la vida, aunque escribo estas líneas en un día de mayo. Ya reverdecen los povos y bajo mi ventana florecen las nevarillas y el azafrán. Me gusta la primavera, como también me gustaba de niño. De modo que a través de todas mis experiencias no he perdido el más preciado de los dones, el de la esperanza. Me gusta también esta novela porque, no sé si hay coincidencias, pero viene a colación la esperanza, ¿no? De que en algún momento nosotros mismos vivimos una realidad, no está fácil, es una realidad de nuestro país muy difícil, y que si alguien escribiera una novela similar a esta, con lo que está pasando en el país, fuera también como un posible deshielo, ¿no? Que en algún momento tendremos la esperanza de un mundo mejor, ¿no? La novela justamente termina, toda la novela se desarrolla en el invierno, con la nieve, se complica, hay desamores, hay sinsabores, se atoran los proyectos del partido, de la fábrica, y todo se resuelve cuando termina el invierno, y son las primeras lágrimas de Elena al ver por la ventana que el hielo empieza ya a deshacerse, y las primeras flores de la primavera auguran pues un mejor momento para todos, ¿no? Y al final, bueno, todo se resuelve favorablemente. Bueno, pues esto sería todo sobre Ilia Eremburg y el deshielo. Pues abrimos la sesión de comentarios, preguntas, propuestas, etcétera. Muchas gracias. A ti en lo personal, que has hecho toda esta exposición, no estoy tan seguro por qué en lo personal te ha llegado esta lectura. Porque sí. Pues como dije al principio, fue una de las novelas soviéticas, porque sí, también había tenido acercamientos con literatura rusa, pero ya conocer una novela soviética que retrata los testimonios de guerra, bueno, ahora ya los veo como los testimonios que retrató Ilia Eremburg y los trajo a la novela del deshielo, pero bueno, también hay una historia de amor, ¿no? Una historia de amor y de desamor mezclada con las historias de guerra, con el Partido Comunista y con estos personajes tan dados a el debate sobre literatura, sobre política, sobre pintura, sobre música. Por eso fue, y porque, bueno, aun cuando no fue una obra que está citada directamente en un proyecto de investigación, sí me dio mucha luz sobre todo el proyecto, ¿no? ¿Alguien más? Pase. ¿Alguien más que quisiera decir? Yo llegué tarde, perdón, pero tal vez ya lo comentaste, disculpa por llegar tarde, pero tenía muchas ganas de venir porque, bueno, siempre tengo ganas de venir, usualmente no puedo, pero yo no conocí a este autor, y menos la novela, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y no quise ni buscar nada de él, porque otras veces pues siempre me entra como que la curiosidad de quién será y de qué se trata y qué onda, ¿no? Pero pues ahora dije, no, nada, voy en blanco a ver qué onda. Obviamente pues me sonaba ahí como que por allá el asunto, pero bueno. ¿Y tú cómo descubres la novela? ¿Cómo te encuentras con ella? Tal vez ya lo dijiste, pero perdón si ya lo dijiste. Y, sí. Es que justamente en el proyecto de investigación de los periodos de la historia de la Unión Soviética, que es cuando me doy cuenta que la URSS, desde que es URSS y hasta el momento de la perestroika, tiene una etapa flexible, rígida, de terror, entonces va así. Y una justamente de las etapas se llama el deshielo. Sí. Así, entonces sí. Si ustedes buscan por internet historia de la Unión Soviética, fin del periodo de Stalin y Khrushchev, ese periodo se llama el deshielo. Y yo encontré que decía nombre tomado del título de la novela yo dije,
pues vamos a verlo. Y pues ya me fui a una librería, lo encontré, y de ahí el típico que jalas el hilito, ¿no? Y de esa novela te lleva a otra, y de ahí fue que conocí también a muchos poetas soviéticos, ¿no? Obviamente aquí hay que, como sabemos, cuidar bien quién hace la traducción, ¿no? De hecho, hasta me dio por estudiar ruso una temporada, ¿verdad? Tanto me pasó por todo lo soviético que de ahí también viene el apodo, ¿no? Que luego me pusieron. Ah, sí, claro, por supuesto, por razón. Patushka, Poposhka, me decía. Es verdad. Sí, fíjate, y bueno, al ver el del hielo, sí, y tiene relación con la época y cómo entonces estas obras que son tan importantes trascienden tanto así como para nombrar hasta una época, una situación. Mencionaste un autor, el que estaba así en la esquina, que dijiste si alguien... Sí, no sé de la Margarita y el profesor de la Margarita, no. ¿Cómo se llama? Mayakovsky. Mayakovsky. Es el del... Hay una novela que es así como... Y lo peor del caso es que la leí. Ya ni debería decirlo porque me estoy metiendo en camisa 11 varas. ¿Tú te acuerdas, Daniel? El del profesor y la Margarita, o la Margarita. Es rusa. No me acuerdo del autor, no es él, no te acuerdas. Claro, es un mundo, ¿no? Sí, es un mundo. Y de hecho, en esa novela es... Ay, a los chavos a lo mejor les gustaría. Yo estuve a punto de dejarle de seguir porque le cortan la cabeza a un gato y sangra todo. Es una cosa así espectacularmente como de ficticia, loquísima como para ser rusa. Porque cada que pienso en Rusia siempre pienso en la nieve y entonces difícilmente caminas, ¿no? En esos lugares inhóspitos y blancos de la nieve. Pero el profesor y la Margarita, el maestro y la Margarita, claro, bueno, profesora, maestro, ya casi. Sí, y precisamente se desarrolla, bueno, el Bulgakov, sí, perdón, sí, bueno, y Mikhail Bulgakov fue por ahí andaba, bueno, ruso, pero está padrísima la novela. Y es esto, también están como en algo, como en un taller literario, una cosa así, hablan de lecturas, es muy interesante. Le comentaba a Rocío, el autor del libro El archipiélago de Gulag, ¿cómo se llama? Solzhenitsyn. Este no lo incluyes. Bueno, voy a hacer el parangón. El siglo pasado, dos regímenes fueron totalmente extremosos: Rusia, los soviéticos, perdón, y China. Hago esto porque a China ya van dos escritores que les otorgan el Premio Nobel de la Paz. A los rusos, a los soviéticos, todavía no les ponen. Pues qué bueno, yo ya había leído algo de la literatura, había distinguido la literatura soviética y la rusa. Todavía somos lectores de la literatura rusa, desconocemos la literatura soviética, tanto que el propio régimen impedía que estos autores se desarrollaran. Entonces es importante este tema, qué bueno que lo das a conocer. Creo que pocos o nadie había conocido a este escritor, que por cierto es un escritor del régimen, les podrían decir, servidor servil del soviético, tanto que le dan el premio Stalin de la paz a través del garrote. Entonces, sí. Entonces es muy simbólico para los jóvenes que vienen. Es que bueno que aprovechen este momento para hacer esa distinción de la literatura rusa y la soviética. Así que qué bueno que tocas este tema, camarada Petrushka Kokovich. Bueno, y tu pregunta no es tan ingenua, porque a nadie del bloque socialista, bueno, en este caso soviético, le dieron un premio Nobel, ¿no?
Recordemos que apenas después de la Guerra Fría, el término de la Guerra Fría que termina con la perestroika, 1985, que ya se instala por primera vez un McDonald's en la Plaza Roja, ¿no? Pues la gente, el discurso oficial, ¿no? El discurso oficial es, vaya, hasta que la Unión Soviética se flexibilice y entre en razón, entre, pues yo digo que sí, ¿no? El miedo ahorita también es el asunto con Cuba, ¿no? Están de la manita y está, bueno, ya es lo último que les quedaba por terminar con todo este asunto del comunismo, ¿no? Bueno, en fin, otro tema para largo, ¿no? Del asunto del comunismo, Estados Unidos, el asunto, pero bueno, la perestroika sí, en 1985 sí trajo aspectos positivos en tanto que sí liberó obra literaria, liberó mucho cine, que de hecho fue el proyecto de investigación mío sobre el cine de la perestroika, lo liberó por completo, porque bueno, durante todo el régimen comunista se supone que no había alcoholismo, no había drogadicción, no había prostitución, era un mundo ideal, claro, no se podía hablar de eso. Toda obra que insinuara los defectos del comunismo, pues obviamente era censurado o obviamente pues desterrados, ¿no? La perestroika sí libera todo y bueno, desde el otro lado, jóvenes, todo el bloque socialista tenía perfectamente prohibido leer todo aquello o ver cualquier película que tuviera que ver con Estados Unidos o todo aquel bloque, el que no era el comunista, ¿no? Del asunto del capitalista. De tal manera que todos los escritores, todos los cineastas del bloque socialista crecieron sin conocer a Chaplin, crecieron sin conocer nada de Woody Allen, nada de lo que todos ustedes ven desde chicos, todos, si ustedes retrocediéramos en este periodo, todos los jóvenes como ustedes en este periodo socialista, solo podían ver y leer todo lo que se produjera en Checoslovaquia, en Polonia, en China, en Cuba, en todos los países del bloque socialista, de tal manera que el arte y la literatura entre esos países se revolcaba, ¿no? Yo hacía cine como lo hacían en Checoslovaquia, o solo podía ver el de Cuba o el de Polonia, solo podía ver el cine estadounidense underground. Había un mercado negro donde sí podía ver a escondidas si nos reuníamos todos en la casa de alguien porque traía una novela estadounidense o una novela francesa, John Wayne, o podíamos ver a Chaplin, ¿no? Pero lo teníamos que hacer a escondidas porque si no era traición a la patria, ¿no? Pero en ese sentido de lo que tú dices, pues funcionaba al revés con el resto del mundo. Tampoco podías ver el cine ruso a menos que fuera así como ciclos especiales de la Cineteca Nacional en un 25 de diciembre, no sé, o sea, pasaba lo mismo, ¿no? Lo estamos viendo. La verdad es que del doctor Zhivago los otros títulos no son desconocidos, los mismos autores, a lo mejor autores de la Rusia del siglo XIX, XVIII para acá, pero de la Revolución Rusa para acá, pues solamente los grandes lectores, ¿no? Que le buscan, pero nosotros que somos comunes mortales, pues no, o sea, pasaba lo mismo de uno y de otro lado, y lo mismo con el caso de Alemania también, todo lo sí, lo has dicho, Alemania del Este y Alemania comunista y Alemania federal, pues ese era el ejemplo, ¿no? Solo una barda les dividía de dos mundos completamente distintos, ¿no? Y sí es cierto, también en este lado se veía toda la producción del arte soviético a escondidas, ¿no? Bueno, en realidad pues, no tanto escondidas, pero no era fácil, ¿no? Aquí no te desterraban por ver algo soviético, ¿no? O hablar de Stalin, hasta en el 68. Fíjate, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se hacía la producción de las películas y tenían que citar o que hacer referencia en esa época, o poner escenas tenían que ser con poca luz, los actores no podían sonreír, no podía salir el sol. Todas las películas de esa época, si hablan de los rusos o si hablan de los comunistas, tienen que ser con una seriedad y con una
un rictus de sufrimiento, como para que digan, miren, la verdad, querer el comunismo es terrible, es lo peor, y así se la pasan re mal, ¿no? Entonces, eran los malos, ¿no? Eran los malos de la película. Por supuesto que siempre van a ser los malos de la película. Los comunistas siempre van a ser los malos, siempre. Y es bien interesante desde cómo se filmaba, ¿no? De que no saliera el sol. Y se me hacía muy absurdo, y sí, porque entonces te da un poco, sale el sol, hay un poco como de esperanza, o como de luz, o como de cosa que puede florecer, ¿no? Y eso no estaba previsto en el escrito. Y al final le salió bien, ¿no? Porque ganaron la Guerra Fría. Toda la campaña mediática en contra de Silvia, abriste la puerta. Recuerdo aquellas épocas del primer director de la CIA, Hoover, que también tenía controlado toda la producción y pues toda la publicidad y la propaganda que venía de Rusia. Entonces había limitantes para poder dar a conocer esas literaturas, esa forma de cultura soviética. Entonces Hoover persiguió a los comunistas también, en la otra balanza, del otro lado, incluso a Chaplin, que fue perseguido, el papá de Clint Eastwood. Muchos desconocen que Chaplin fue el papá de Clint Eastwood. Sí. ¿Metafóricamente o cómo? A ver, ¿qué es eso? Está en ruso. Sí, fue papá de Charlie Chaplin, fue papá de Clint Eastwood. Malo y de feo. Bueno, ¿algo más? Los chicos quieren hacer alguna pregunta, comentario, algo. Con confianza, ¿eh? Por favor, buscamos el libro, pero que su participación nos ayude. ¿Y quién escribió eso? Los chicos quieren opinar de la violencia. No, sí, ese es. Y hay otro que es un político. La canción de Gorillaz está basada en varias películas. Bueno, hablando por mi generación, yo diría que lo más cercano, no nos tocó tanto vivir a primera mano la perestroika, pero sí tenemos cerca como el desarrollo comunista en Latinoamérica, y sí es algo que nuestros papás nos han hablado, y en sí también ubicándolo más localmente lo hemos visto en cine mucho, y sí nos ha pasado por la mente, por ejemplo, películas más accesibles como hablábamos el otro día de Diario de motocicletas, que habla de la profundidad de los personajes, y a nosotros como que se nos ha dado en primera mano el fondo de estos personajes de las películas o de la historia que nosotros vemos. Por ejemplo, en las películas, como mencionaba, a veces los malos, o muchas veces los malos son comunistas, rusos, de Europa muy del este o Europa muy separada. Pero si nosotros pusiéramos o tuviéramos educación para ver el fondo de estos personajes, sería diferente la historia. La cuestión es que tenemos tanto acceso a películas tan superficiales que a veces nos da cierta pereza el entender cuál es la profundidad de un personaje. Un ejemplo muy accesible es en El avión presidencial. El malo es comunista y es ruso, y siempre habla que defiende a la Rusia, ¿no? Y está todo el tiempo diciendo, es que tú eres un no sé qué. Pero si uno empieza a ver por qué tuvo el señor que viajar hasta Estados Unidos, buscar al presidente, si él hubiera tenido acceso a otro tipo de cosas, la profundidad de este personaje sería diferente a la historia. Entonces también tiene que ver, esta generación en cierta forma está despertando con el acceso y las barreras electrónicas que se están quitando totalmente. Ya no es tan fácil huir de la realidad. Entonces es a favor de nosotros el analizar este tipo de autores, porque es un registro histórico que nosotros tenemos muy fuerte, cañón, porque ya no sabemos cómo está esto establecido antes. Y eso es todo. Gracias. Y el de Rocky también, ¿no? Rocky, ¿no? Un grandote. Ah, sí.
Bueno, ¿alguien más? ¿Jóvenes? ¿Quisieran compartir? De caricaturas, pero de las guerras mundiales. Yo te quería preguntar por el cine de Tarkovsky, ¿dónde quedaría en esto? Tarkovsky ya es aunque Tarkovsky primero es poeta, antes que cineasta, su papá también era poeta, sí se desarrolla en la Unión Soviética, pero ya lo fuerte de su carrera se da a conocer justamente gracias a la obra de Tarkovsky, sale, ¿no? Justamente esta película que yo les contaba decía aquí el año, pero van a ser más. En el 90, 91 que estaba ya en la licenciatura, la tesis, estaba yo en la Cineteca y me encuentro una película soviética de 1960, estaba en blanco y negro, de las que estaban enlatadas. Justamente como decía Silvia, la Cineteca organizó una muestra de cine soviético que le llamó de las desenlatadas, ¿no? Porque muchas películas sí pasaban todo este asunto de la censura, pero ya cuando era la exhibición mejor las enlataban, ¿no? Entonces quedaban bodegas de películas enlatadas. Ya la perestroika permite sacarla, ¿no? Y bueno, ya conocemos, entre tantos, Tarkovsky, que es más un cine muy, muy poético, muy conceptual, pero también mucho cine de denuncia, ¿no? Por primera vez decían, en las películas soviéticas ya veíamos chavos que bailaban rock, que fumaban droga, escenas de prostitución, que esas películas se hicieron en todo este régimen, pero estaban enlatadas, ¿no? Hay quien dice que al liberar este asunto en donde ya todo se puede decir, todo ya se podía decir, se dice que en la película del cine perdió mucho de lo que había ganado porque tenía que librar toda la censura, entonces eran más creativos, había más metáforas, ¿cómo lo digo sin que lo descubran? Entonces hay quien dice que se pierde, hay quien dice que se gana libertad de expresión, pero ¿dónde está el equilibrio? Puedo decir lo que quiero, pero no olvidando el arte. Ahora, otro de lo que afectó al cine soviético fue toda la influencia del cine gringo, ¿no? Si el cine europeo es maravilloso, el cine europeo, soviético, es muy bueno sin tener que hacer la gran parafernalia de la superproducción, ¿no? Ahora, muchos cineastas de la Europa comunista, Alemania, se fueron a Estados Unidos mientras pudieron, y allá hicieron su carrera a costa de cubrir los requisitos del cine de taquilla, pero bueno, otro tema por ahí, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, si no hay otro, le cedo el micrófono a Daniel. Si no hay más preguntas o comentarios de parte de ustedes, ¿no? Bueno, vamos a pasar, antes de darles el reconocimiento, a hacer algunos anuncios. Bueno, primero un anuncio, pregunta. Nosotros habíamos encontrado el título solamente como Deshielo, porque no tenemos el libro aquí, no sé si haya dos traducciones, o si lo vimos mal. Es El Deshielo, porque encontramos esta portada en la que se manejaba como Deshielo solamente. Pero bueno, ese es tu bonito cartel, que a lo mejor no es correcto entonces. Y si no, te lo cambiamos, vamos a checar cómo es. El próximo martes vamos a tener con ustedes, para ustedes, esta obra, y está aquí presente con nosotros Rocío, que nos va a hacer favor de compartir el libro. Están todos invitados. Es nuestro segundo martes, y este mismo jueves, le voy a pedir a Rosario que me ayude a repartir estos boletitos. Este mismo jueves, jueves 22, tenemos aquí abajo junto a la librería, en la sala de videoconferencias, una interesante presentación, a ti te va a interesar, sobre el problema de la violencia en Sonora. Hay un colegio de Sonora donde hicieron una investigación, y de la mano con el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de Ciudad del Palacio nos hicieron favor de invitarnos para traer esa presentación aquí a Veracruz sobre un tema que es de interés para todos nosotros. Es un estudio académico, pero es una mesa de diálogo, así que supongo que va a estar bastante interesante, y les estamos haciendo la invitación.
y sobre todo para los compañeros que nos visitan jóvenes, decirles que también los miércoles hay un cine club para ustedes aquí en el campus Mocambo. Es todos los miércoles a las 17:30 horas. Se llama Reflexionario Mocambo. Es en la sala de videoconferencias de Vicerrectoría. Se ven las películas y después se dedica media hora a discutir, a platicar la película, a hacer debate. Estamos mirando justamente el decálogo, los 10 episodios que hizo un director polaco, que es Krzysztof Kieslowski, que me estaba acordando todo el tiempo de esta cuestión de ese cine que es tan distinto al cine comercial norteamericano. Pero para que no se les olvide, también vamos a repartir un folletito de un autor que ya vimos anterior, Buñuel, pero en donde está el dato del reflexionario para que entren en Facebook y lo puedan buscar. Y le quiero ceder el micrófono a la gente que tiene lo de salas de lectura, por si quieren anunciar algo más del Parabús o de las actividades para el libro que están haciendo. Sí, pues están todos invitados al Paralibros. ¿Ya lo conocen? A ver, levanten la mano quién ha ido al Paralibros. Pues mire, ubican Martí y Ernesto Domínguez, casi con el Boulevard. Mayor referencia a los giros y mozzarella sobre Martí, ahí en el camellón en medio, patrocinado por mayor referencia, está en medio, en el camellón, ahí está el Paralibros, tentativamente de martes a sábado de 5 a 7 si las condiciones del clima lo permiten, y carnaval, así que durante los desfiles va a estar cerrado también. Para consultar ahí de 5 a 7, 4:30 a 6:30 o de 5 a 7, de martes a sábado, consultar libros ahí o su credencial, jóvenes, su credencial ahí en ese mismo momento, llevando copia de credencial de elector, comprobante de domicilio, y en ese mismo momento se les entrega su credencial. 360 títulos tenemos en el Paralibro para escoger. Y los libros que vamos presentando aquí, procuramos tenerlos. Este todavía no lo tenemos, lo vamos a buscar, y está la promesa para que ustedes más tarde, cuando lo quieran leer, lo puedan consultar en USB. Y bueno, agradecerle a Patricia García Hernández por su participación en el foro de lectores y lecturas. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos.